Hola y bienvenidos al podcast número 40 de Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades y aplicaciones de Zoho CRM, así como todo el ecosistema de Zoho que lo complementa, con el objetivo de que puedas implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre cómo puedes ahorrar tiempo gracias a los cambios masivos que Zoho CRM te incorpora. Pero antes de nada, y como sabéis, tenemos que hablar sobre la plataforma de formación online que tenemos en Píldoras para Zoho CRM. Bien, esta semana empezamos con una novedad muy importante y es que, hemos terminado ya los dos cursos, la serie de dos cursos anteriores y ahora empezamos con un nuevo curso. Esta semana arranca la semana con un nuevo curso que, ha sido el que más votaciones ha tenido por vuestra parte. Y es el curso de insertar formularios de Zoho CRM en WordPress. ¿Por qué? Pues básicamente porque WordPress finalmente es una de las plataformas más utilizadas, es uno de los CMS más utilizados por todos vosotros, en realidad por todo el mundo. Y debido a este motivo hemos enfocado, aunque realmente este curso, si no tenéis un WordPress, sirve prácticamente todo lo que vamos a explicar seguramente es extensible a cualquier plataforma. Lo único que los ejemplos, las pantallas, está todo centrado en WordPress. Pero yo os digo que lo que aprendáis de aquí es tema básico y por lo tanto son unos conceptos muy básicos que vamos a hablar de CSS para que podáis adaptar y personalizar esos formularios e integrarlos con un diseño, un estilo adecuados a vuestra imagen corporativa, ¿de acuerdo? Estoy muy satisfecho con este curso. Hemos empezado, tenemos la primera entrega esta semana. Y sabéis que cada semana iremos incorporando nuevas clases, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis que en cualquier momento, independientemente que yo os lo pregunte, podéis decirme, oye Alberto, me gustaría que hicieras un curso sobre esto. Y yo encantado, conforme vayan llegando peticiones, las voy colocando en un orden y y voy planificando nuevos cursos, ¿de acuerdo? Sabéis que siguen estando los cursos como siempre, el de administración de Zoho CRM, el de Zoho Campaigns, que también se ha terminado, el de Zoho Invoice, que también se ha terminado. Estoy preparando o os suelto en el aire por si alguno de vosotros dice, oye, sí, Alberto, me gustaría que ampliases información. En Zoho Invoice ha sido un curso de introducción y administración, es decir, de cómo preparar y configurar Zoho Invoice para poder trabajar. Si queréis realizar uno de cómo gestionar, cómo crear facturas, presupuestos, pagos y todo este tema, es decir, más del uso, más que la parte de administración y de preparación y configuración, pues me decís, oye Alberto, un curso sobre este tema. Y Zoho Campaigns lo mismo. Zoho Campaigns, aunque se ha terminado, ya lancé que en la encuesta, si no recuerdo mal, también os pregunté que una de las opciones era hacer un curso más centrado de Zoho Campaigns y ver cómo se puede integrar en las redes sociales, ¿de acuerdo? Aunque yo os digo que en el curso que preparé de integrar los formularios de Zoho, no solamente hablo de integrar formularios de Zoho CRM, sino Zoho CRM, Zoho Campaigns y Zoho Survey, y solventar pequeños problemas que surgen si habéis tratado de copiar y pegar este código, que a veces se generan saltos de línea o espacios en blanco. Todo este tema lo hablaremos en profundidad, ¿de acuerdo? Y como siempre, pues también tenéis esa pequeña píldora, ese pequeño mini curso, esos cursos píldoras que era el de la metodología Kanban, ¿de acuerdo? Como digo, al final el curso que os comenté de la gestión del embudo de ventas lo he pospuesto, puesto que habéis preferido este de insertar formularios, pero bueno, posiblemente sea el siguiente curso que saque, ¿vale? Así que, como siempre, espero vuestro feedback. Una última novedad también, hoy he hecho unos cambios, aunque os recomiendo también que os suscribáis si sois oyentes del podcast y si queréis estar informados de todas las novedades, de las noticias que además con más frecuencia, porque quiero también comentaros que estoy haciendo un esfuerzo aunque la publicación del podcast finalmente se va a quedar una semanal, sí que estoy intentando hacer cada día un artículo en el blog, y también semanalmente publicar nuevas píldoras en el canal de YouTube de Píldoras para Zoho CRM. Así que os pediría que si lo queréis necesario, si os suscribís desde el blog, vais a Píldoras
pildoracrm.com, de acuerdo, con Z, acordaos que la S es una Z, pildoracrm.com, vais al blog y ahí vais a encontrar un formulario. Suscribiros porque de verdad no os voy a enviar, no os voy a machacar ni mucho menos a publicidad, simplemente os enviaré notificaciones semanales, ¿de acuerdo? No os voy a enviar todos los días, sino cada semana os enviaré un resumen de las novedades que han habido en el blog, pues por si publico algún artículo interesante, si se publica alguna píldora en el canal de YouTube, que también podéis suscribiros al canal de YouTube directamente si lo preferís. Pero bueno, yo os doy esta porque aquí en el newsletter semanal que voy a comenzar en breve, seguramente esta semana, lo que voy a hacer es eso, resumir toda la acción, lo lanzaré seguramente los viernes y lanzaré todo el resumen de lo que ha pasado en esta semana, ¿vale? Para que estéis informados, porque muchos de vosotros escucháis el podcast, pero pues todavía no estáis haciendo al blog y ahí hay más contenido, ¿vale? Y lo que os decía, ahí cada semana estoy generando más contenido. Bien, pues, bueno, y también deciros que han habido unos pequeños cambios. Aquellos que sois suscriptores habréis notado que hay, bueno, los que sois suscriptores y los que no, habréis notado que hay unos cambios. He creado un doble menú, un menú principal que lo he reducido y he creado un submenú, un menú secundario en el que aparecen los podcasts por separado y el acceso a vuestro panel personal. He creado un área porque muchos de vosotros me lo solicitasteis, es una cosa que tenía clara que iba a hacer, pero además vosotros me lo habéis solicitado, una sección de intranet, ¿vale? Para aquellos que sois suscriptores podéis entrar desde el área de intranet, ¿de acuerdo? Y vais a entrar a una página privada en la cual vais a tener acceso al contenido premium, ¿de acuerdo? En esta sección, aunque todavía está muy verde, porque lo que he hecho es la parte pública, es la que he estado cambiando, he separado, bueno, he hecho una reorganización, hay un artículo en el blog que explica un poco todos los cambios, ¿vale? Por no enrollarme ahora, pero sí que quería destacar para aquellos que sois suscriptores, deciros que en la parte de la intranet va a seguir mejorando. Evidentemente ahora en la parte de la intranet veréis que cuando entráis solamente hay un acceso a los cursos, ¿vale? Que es una de las cosas que me pedís, poder acceder a los cursos de una manera más sencilla para aquellos que sois suscriptores. Entonces ahí accedéis a la página del índice de los cursos y además he creado un formulario, ¿vale? Que todavía toda esta página está por maquetar y pulir porque voy a seguir añadiendo funcionalidades, ¿vale? Pero también tenéis un formulario de contacto, ¿vale? Es diferente el formulario de contactar. Ahora explicaré. Entonces, aquellos que sois suscriptores y os pido que si tenéis cualquier problema, duda sobre los cursos, me lo hagáis, me tramitéis a través de ahí, porque va a pasar a mi gestión de incidencias y vais a tener prioridad para que os conteste frente a los que no sois suscriptores, ¿de acuerdo? Es un tratamiento premium para aquellos que, bueno, pues que estáis utilizando este servicio y lógicamente vais a tener siempre prioridad. Vale, dicho esto, también quiero decir a todos los que me oís, que de verdad no tengáis problemas en contactar conmigo para hacerme cualquier pregunta. Os la voy a contestar de manera totalmente gratuita, no hay problema. Me lo decís y siempre que pueda, pues y hasta donde llegue lógicamente la solución, yo os voy a indicar incluso como, bueno, pues voy a intentar ayudaros en todo lo que pueda, hasta donde yo pueda hacer, ¿vale? Y para ello es muy sencillo. He creado también, esto es una de las novedades, he creado una sección que se llama contactar, ¿vale? El pildorazcrm.com/contactar. En este formulario lo que hago es que podéis preguntarme cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa de vuestros productos de Zoho, más centrado en Zoho CRM, que es el centro un poco de lo que estamos hablando aquí, pero bueno, de cualquier software de Zoho podéis consultármelo, ¿vale? Y yo en la medida de lo posible os lo contestaré lo antes que pueda, ¿de acuerdo? Bien, pues no me enrollo mucho más, o no me enrollo más, mejor dicho, y vamos a pasar a hablar ya bueno, pues de lo que es esto del tema que trata hoy, ¿no? De lo que íbamos a hablar hoy es que muchos de vosotros, a veces por falta de tiempo, falta de conocimiento, a lo mejor lo habréis visto, pero quizás no le habéis dado todavía la importancia que tiene, ¿de acuerdo? Que es, o no lo habéis toqueteado por miedo. Y es el tema de cambios masivos. Son un conjunto de herramientas que lo que os van a permitir es cambiar de manera masiva todo lo que es el entorno yo lo diré, todo lo que son cambios en registros. Y cuando digo un registro, porque en el mundo de la tecnología o en el mundo de las bases de datos, un registro es un conjunto de datos, ¿vale? Por ejemplo, un contacto sería
todos los datos que forman un contacto, nombre, apellido, email, eso hablamos en informática o en bases de datos como un registro, ¿vale? Lo digo porque así lo extrapolamos. Cuando diga registro me referiré a un contacto, un posible cliente, una cuenta, cualquier elemento de los que componen las diferentes bases de datos que tiene Zoho CRM, ¿de acuerdo? Un poco para que os contextualicéis. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué pasa? Que se pueden realizar pues cambios y actualizaciones y acciones masivas con estos registros, ¿de acuerdo? Y entonces esto seguramente lo habréis visto cuando entréis en la vista de uno de los módulos, por ejemplo, posibles clientes, a la derecha del todo, aparece un cuadradito con 3 puntitos. Esos 3 puntitos, si hacéis un clic ahí, aparece un menú que te dice cosas como transferencia masiva, actualizaciones masivas, y posiblemente muchos de vosotros a lo mejor ya lo conocéis, pero la mayoría, por mi experiencia, cuando hablo con clientes, pues sí, lo han visto, pero como que les da un poco de reparo, no terminan de encontrar la funcionalidad. Hoy quiero hablaros de eso en el podcast, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. ¿Por qué he querido tratar este tema? Pues bien, porque creo que son herramientas, como digo, quizá algo avanzadas, ¿vale? Pero no por la complejidad, sino porque no se hacen de manera habitual y bueno, y creo que es interesante conocerlas, porque en el día a día cualquier sistema de datos, ¿vale? Cualquier sistema de datos, por muy bueno que sea, ¿vale? Tiende al desorden, ¿vale? Hay una tendencia al desorden. Es como una mesa, por mucho que la ordenas y al cabo de una semana, al cabo de 2 días, ya depende de cada uno de vosotros, la mesa está pues revuelta, ¿no? Tenemos cartas, documentos, ya depende de lo organizados que seáis cada uno, pero por naturaleza tiende al desorden. Otra cosa es que nosotros pongamos medios. ¿Para qué? Para ordenarlos, ¿vale? Y lo que hacemos es poner los papeles en la bandeja de entrada, bueno, pues los bolígrafos, lápices en su bote para los lápices, es decir, al final tenemos una técnica, cada uno tiene la suya para organizar. Pues estas herramientas yo las asemejo un poco a cuando llega el día de la limpieza, dices, bueno, ya no puedo trabajar más en este escritorio, ¿no? Pues voy a poner orden. Pues esto es algo parecido. Normalmente en el día a día, pues incluso es muy muy común que aparezcan registros duplicados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues bien, porque mecanizas uno a mano, se te inscribe por el formulario web, a lo mejor no tienes un diseño bien hecho. Me he encontrado con clientes que tenían aquello que hablamos si no recuerdo mal, en el podcast número 10, bueno, no me acuerdo ahora, si acaso lo pondré en las notas del programa, en el que hablábamos de las ventajas de tratar con los formularios para la captación de clientes, ¿vale? Todo esto, un cliente, por ejemplo, me acuerdo que tenía varios formularios que de alguna manera llevaba al cliente a rellenar 2 veces un formulario que al final iba al mismo sitio. Entonces aparecían 2 fichas del mismo cliente. Es decir, esto es una mala estrategia, pero bueno, son cosas que pasan. O ya os digo, de manera manual lo da de alta un comercial, luego lo da otro porque no lo ha comprobado. Entonces hay técnicas para evitar en el día a día esto, pero bueno, si ya tenemos ese problema en casa, es decir, ya se nos ha producido, ya tenemos duplicidad, podemos aplicar hoy los métodos, que eso si queréis otro día podemos hablar, de consejos para evitar duplicidad, ¿vale? Puede ser un tema interesante, pero si ya tenéis el problema encima de la mesa, es decir, veis que tenéis datos duplicados y a lo mejor no lo veis, ¿de acuerdo? Pero ahora veremos cómo podéis detectarlos, ¿vale? No lo sabéis o lo vais viendo en el día a día, pero os da pereza o no sabéis cómo limpiar de alguna manera rápida esta base de datos, ¿vale? Hoy os lo voy a aclarar, ¿vale? Entonces, también puede ser que hayan datos que nos sirven porque hemos dado de alta una serie de posibles clientes que al final, o de contactos que al final por el motivo que sea queremos eliminarlos, y es una tarea ardua el tener que ir uno a uno seleccionando desde una vista y borrando. Esto es un poco rollo, ¿no? Entonces hay fórmulas para hacerlo que vamos a ir viendo poco a poco. Voy a primero contextualizar un poco en por qué motivo es interesante conocer estas herramientas. También hay veces que necesitamos realizar cambios de manera, pues eso, global, ¿no? De manera masiva. Yo que sé, imaginaros, ha pasado, ¿no? Sobre todo pasa, esto que os voy a decir es muy útil, sobre todo después de importaciones. Cuando cogéis una hoja de Excel que la acabáis de importar a vuestro porque acabáis de empezar a trabajar en Zoho CRM, o estáis incorporando una base de datos que habéis comprado, o una base de datos que tenéis por ahí y queréis incorporar en el CRM, es decir, algo que habéis subido al CRM, habéis importado al CRM, y bueno, después de importar os habéis dado cuenta de que hay algún campo que está erróneo,
o que bien en el día a día, porque el CRM, otra de las cosas que tiene es que debe estar vivo, ¿no? Debe ser cambiante. Entonces, hay campos que, imaginaos que tenéis unos estados de un posible cliente, no contactado, contactado, descartado. Pero mañana decís, mira, yo descartado ya no quiero decirle que los que son descartados ahora quiero que sean, no sé, contactar en un futuro, ¿vale? Por el motivo que sea. Pues, ¿qué pasa? Ostras, ahora tengo 250 clientes, posibles clientes, perdón, en estado descartado que yo quiero cambiarles el estado, porque a partir de ahora la nomenclatura va a ser otra. Y si no hago ese cambio, ¿qué pasa? Que cuando genero un informe, un gráfico, voy a tener dos estados que para mí ahora son el mismo. Pues puedo de manera masiva realizar esa actualización, ¿vale? Esas son técnicas que se pueden hacer con estas herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, otra de las cosas que suele pasar mucho, pues el perfil de los comerciales suelen ser perfiles muy, me refiero al el trabajador comercial en una empresa, suele ser muy cambiante. Los comerciales, por el motivo que sea, pues están una temporada en una empresa, tienen mucha rotación, ¿de acuerdo? Y mañana se van. Entonces hay que reasignar los clientes o los posibles clientes que ese comercial llevaba a otro nuevo, ¿vale? Porque se ha ido y ahora entra otro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues todo este tipo de acciones masivas es muy rápido, se pueden hacer de manera muy sencilla y muy rápida, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, eso es un poco lo que quería comentar. Otra de las cosas que se me olvidaba también es el tema de la comunicación masiva de mails, ¿no? Es decir, cómo comunicarnos con el cliente de manera masiva, ¿vale? Entonces, una de las cosas que se pueden hacer, ¿vale? Es, pues bueno, pues por ejemplo, a nivel de comunicación tenemos la posibilidad de enviar emails masivos, ¿vale? Que esto, por ejemplo, en el podcast 11 sí que lo hablamos sobre las ventajas de integrar el email con Zoho CRM, ¿vale? Si queréis escuchar el podcast número 11 y veréis las grandes ventajas que tiene las posibilidades que da el tener este correo integrado con Zoho CRM, ¿vale? Por si no lo tenéis, que lo más normal es que lo tengáis, pero bueno, por si acaso yo os lo comento. O también, cuando digo email masivo imaginaros la típica, yo quiero a todos los clientes no sé, de Madrid, avisarles que vamos a hacer un evento o vamos a hacer una feria de la zona y quiero enviar a todos los de Madrid y provincia. Pues puedo hacer un email masivo directamente a todos esos clientes, ¿de acuerdo? Sin tener que irme a un software de email marketing, ¿de acuerdo? Sino internamente desde el propio CRM. Otras de las cosas que se pueden hacer también en el tema del email es programar, igual que esto lo estoy lanzando puntualmente. Ahora voy a coger y voy a decir a todos los de Madrid les envío que vamos a estar en una feria, en un evento, lo que sea, para invitarlos. Pero también puedo ser que me programe, por ejemplo, un ejemplo muy clásico es en asesorías, ¿vale? Asesorías fiscales, contables, que sabéis que tienen un calendario de impuestos. Pues, por ejemplo, tú te puedes programar a principios de año un envío programado de mail a todos los clientes para informarles de X, de la información que sea. Pues a todos los que tienen, por ejemplo, contrato o contabilidad, pues les envío la información relativa de todos los trimestres, de las fechas, de lo que hay que hacer, de lo que sea. Laboral, pues mira, notificaciones de temas laborales, todo eso se puede programar. Todo eso a nivel masivo se puede hacer desde estas opciones de herramientas masivas, ¿de acuerdo? Entonces, pues por empezar a ver un poquillo qué cosas, entrando ya en el detalle, si entrásemos en este menú que os comentaba de los tres puntitos, por ejemplo, desde cualquiera de los tres módulos, puede ser posibles clientes, cuentas o contactos, ¿vale? Bueno, puede ser desde todos, pero yo voy a comentar quizás las que más veces, por la experiencia que tengo, más veces se puede tocar estos servicios o estas herramientas se suelen aplicar más en estos tres módulos que en el resto, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente duplicidad es más difícil que se produzca en otros registros, en cambio en posibles clientes, en cuentas, contactos que se van dando de alta y de baja y demás, pues aquí sí que este problema se da con mayor frecuencia. Entonces, si repasamos un poco este menú, si ahora mismo si estáis escuchando, vais en el coche o estáis haciendo deporte o bueno, cualquier actividad que no tengáis el ordenador delante, que es lo lógico, yo os voy a guiar, es muy fácil. Cuando estéis delante del ordenador simplemente vais a una vista, ¿vale? Recordad que la vista es cuando entrabas en un módulo y tenías en pantalla ese listado con todos los registros,
ya sea de posibles clientes, de contactos o de cuentas. Pues hay una especie de botón con 3 puntitos, se aparece un desplegable y aparecen varias opciones. Os la leo así un poco para que os refresque la cabeza. Pero aparece transferencia masiva, eliminación masiva, actualización masiva, conversión en masa, reglas de asignación, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Aparece una serie de opciones. Yo voy a analizar o voy a ir comentando hoy aquellas que, bueno, pues que tienen que tienen la relación con lo que estamos hablando hoy, ¿vale? Con temas de acciones masivas. Hay algunas que no son temas masivos, por eso las voy a obviar en este podcast, ¿vale? Entonces, empezando por la primera, la transferencia masiva, ¿vale? Cuando hablamos de transferencia masiva, ¿a qué se refiere? Pues ese era el caso que os comentaba antes. Tenemos, por ejemplo, un comercial, está trabajando con nosotros durante un año y al año deja de estar, ¿vale? Se finaliza sus servicios y durante ese año ha generado una cartera de posibles clientes, cuentas, contactos, etcétera. Evidentemente, cuando entra esa persona que lo va a suplantar, pues tendríamos que reasignarle todos esos registros. ¿Por qué? Porque si no, se quedan un poco en el limbo. Pues esa función se realiza de una manera muy sencilla con la transferencia masiva. Porque es tan sencillo como seleccionar esta opción, ¿de acuerdo? Y lo único que nos va a preguntar son básicamente dos cosas. Es decir, nos va a decir a quién, de quién, es decir, quién es el comercial, hablando de que sea un comercial, pues ser un comercial o cualquier otro rol, pero bueno, pongo el ejemplo, ¿vale? ¿Qué comercial se ha ido y a qué comercial lo quiero asignar? Es decir, primero digo de quién a quién, ¿vale? Y una vez le he dicho esto, le digo el qué, ¿vale? Es decir, ¿qué registros? Pues todos aquellos registros que, por ejemplo, uno de los filtros fuera que tengan como propietario el comercial que se acaba de ir. Entonces lo que haría es que me estaría filtrando esos comerciales que se han ido, ¿de acuerdo? Pero ese comercial que se ha ido, ¿vale? Los filtraría solamente esos y los transferiría al nuevo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, diréis, ostras, no lo veo claro ya, pero si ya le he dicho arriba que es el que se tiene que ir. Sí, tú le has dicho que quieres que se vaya, que los registros se pasen de un comercial a otro comercial, ¿de acuerdo? Y le he dicho como filtro que solamente quiero que hagas esa transferencia en aquellos, lógicamente, que sean que tengan ese origen, que el comercial sea el comercial que se va. Es decir, ¿para qué? Para solo transferir los del comercial que se ha ido. Pero esto se puede tener más funciones, no tiene por qué siempre irse, ¿no? Siempre pongo este ejemplo, pero por ejemplo otra situación podría ser, imaginaros que ese comercial cambia de rol. El comercial A tiene un rol que es, imaginaos que lo cambiéis de zona, por ejemplo, por utilizar de donde yo soy de Alicante, por si no os acordáis, y por trabajar un poco en la Comunidad Valenciana. Aquí tenemos que la Comunidad Valenciana es Castellón, Valencia, Alicante, ¿de acuerdo? Tenemos un comercial que es de Alicante y gestiona la cartera de Alicante, ¿vale? Pero resulta que mañana este comercial pasa a encargarse vamos a ampliar una zona hacia Murcia, ¿vale? Vamos a crecer y nos vamos a Murcia porque es un comercial muy activo, muy bueno, y lo vamos a lanzar a Murcia para que capte nuevos clientes en Murcia. Pues alguien tendrá que coger los registros que este comercial va a dejar de atender porque él se va a desplazar a Murcia, ¿vale? Pues podríamos decir, quiero que el comercial A pasen que era el que se encargaba antes de Alicante, pase al comercial B, que es el que se va a encargar ahora de Alicante. ¿Y qué filtros le puedo poner? Pues tan sencillo como decir, oye, quiero que todos los posibles clientes, por ejemplo, que sean de Alicante, ¿vale? Se transfieran de A a B. Fijaros qué sencillo. Esto es un ejemplo, ¿vale? Vale. ¿Qué más cosas podemos hacer? Eliminaciones masivas. Bueno, ¿qué es una eliminación masiva? Aunque yo siempre digo que yo no soy partidario de borrar datos, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque los datos que hemos conseguido de un posible cliente o de un contacto son muy valiosos como para tirarlos a la basura, pero esto se puede aplicar a otros módulos como oportunidades o tareas, acciones, etcétera, ¿vale? Entonces sí, eliminación masiva, pues básicamente es muy parecido al otro. Lo que nos va a hacer es que nos va a permitir filtrar, cuando yo le diga eliminación masiva, lo que nos va a decir solamente es qué campos voy a generar un filtro diciendo, oye, en función de estos criterios los eliminas. Pues todos los que se han estado descartado y el tiempo de actividad, por ejemplo, sea más de 5 años o 3 años. Pues evidentemente con estos ya no he hecho nada y a lo mejor ya digo, pues ya no voy a hacer nada, pues me los cargo para limpiar la base de datos, ¿vale? Es otra de las funciones que tenemos posibles, ¿vale?
Actualización masiva. Esta sí que es una herramienta, esta es una funcionalidad muy interesante que se utiliza muy a menudo. Bueno, muy a menudo, o quizá de manera más frecuente que el resto, por norma general, ¿vale? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente lo que permite es, el ejemplo que os decía antes, cambiar un campo, el valor de un campo por otro. Puede ser por temas de rata. Me ha pasado a veces que se ha estado metiendo datos y se han dado cuenta que cuando hicieron, por ejemplo, la configuración de un campo de lista desplegable, pues imaginaos que en vez de Alicante pusieron a Alicante, ¿vale? Lo escribieron mal. Entonces, pues nada, simplemente decir, madre mía, ya he metido 500 registros con Alicante, ¿vale? En vez de Alicante. Pues entonces, pues nada, es tan sencillo como lanzar una actualización masiva y le digo, oye, quiero que el campo tal lo cambies, ¿vale? Que vale, o sea, al final es siempre lo mismo. Le digo los filtros, le digo que qué condiciones quiero que aquellos en el campo ciudad ponga Alicante, los cambies por Alicante. Tan sencillo como eso. Esta herramienta también se utiliza mucho tras una importación, ¿vale? Porque hay veces que si no hemos hecho el proceso de la hoja Excel de adecuarlo y prepararlo antes, pues una opción buena puede ser a posteriori, ¿vale? O sea que esta herramienta de actualización masiva también es muy interesante. Voy a hacer un poquito más de hincapié en una funcionalidad muy interesante que es la de duplicar. De duplicar, aunque suena un término muy raro, quizá muy técnico, no sé, quizá poco conocido a lo mejor por vosotros, no sé, igual ya lo tenéis más que oído, pero yo hace muchos años cuando lo oí por primera vez en tema de datos, de base de datos y de copia de seguridad, me chocó, ¿no? Entonces por eso lo destaco. De duplicar en realidad es eliminar duplicados, ¿vale? Esta función es muy interesante, sobre todo si no la habéis lanzado nunca. Os recomiendo que vayáis a uno de los módulos, por ejemplo, posibles clientes, vayáis a esta opción de los 3 puntitos y le hagáis en la opción de duplicar, de duplicar posibles clientes, de duplicar cuentas o contactos. Esta funcionalidad es muy interesante porque lo primero que te dice es, cuando tú haces clic sobre de duplicar, por ejemplo, si seguimos en posibles, por ejemplo, en contactos, lo primero que te va a decir es, hoy he encontrado todos estos contactos, ¿vale? Bueno, primero, evidentemente, te va a decir en función del campo, ¿no? ¿Vale? El campo que quieres de duplicar, ¿cuál es? Que quieres buscar coincidencias, el nombre, el email, el teléfono, ¿vale? En función un poco. Yo suelo hacer el email, ¿vale? Porque para mí en un CRM la mayoría de las... ya te digo que depende un poco de cada uno de vosotros. Para mí el email es más importante porque yo utilizo mucho más el email que una llamada de teléfono. Entonces para mí el email es crítico. Yo los detecto por el email. ¿Qué pasa? Que simplemente diciendo esto, cuando le digo búscame los duplicados de email, entonces me buscan todos aquellos registros que tengan el mismo email y me los presentan en una lista. Claro que aquí es importante que aparece un simbolito redondito. Cuando aparece esta lista, justo a la izquierda va a aparecer un simbolito circular, o sea, redondo, en lugar del típico cuadrado. La diferencia básicamente es un radio button o un check button. ¿La diferencia cuál es? Para aquellos que no estéis muy familiarizados con estos. El radio button solo cuando es redondito, por general, por norma, te deja elegir un único valor de la tabla, y cuando es un cuadradito es tipo checkbox que te permite elegir varios. ¿Por qué digo esto? Porque no puedes deduplicarlos todos a la una, ¿vale? Que sería un método que dirías, ya, pues, ostras, pero es que tengo 27, no sé, 250 registros duplicados. Bueno, pues no te toca, aquí sí que te toca ir uno a uno, ¿vale? No os calentéis, que tenéis que hacer check en el radio button, en el registro duplicado. Es decir, os aparecerá, por ejemplo, Óscar Manuel, Óscar López, Juan, y detecta que ese usuario, dentro de Óscar López, por ejemplo, es que tienes dos registros que tienen el mismo email, ¿vale? Y lo más probable es que tengan, a lo mejor en uno ponga Óscar López y en el otro ponga Óscar López García y algunos datos diferenciados. Entonces, cuando ya estás aquí, es decir, cuando ya te ha presentado esta búsqueda y has marcado uno de estos registros, cuando le das a siguiente, es cuando te aparecen estos 2 o 3 o 4, porque pueden estar duplicados hasta vete a saber por cuántas veces. Lo más normal es que aparezcan dos, 3 veces, más no creo, salvo que hayáis importado varias veces la misma base de datos o es que estéis rellenando los datos muchas veces lo mismo, pero lo normal es que aparezcan 2 o 3, ¿vale? Como mucho. Si aparecen más, algo tendréis que replantearos el tema de lo que decía al principio, de ver cómo organizar el tema de la gestión de datos, ¿vale? Entonces,
Aquí lo que os decía es que vais a seleccionar, aquí sí que aparece un cuadradito, ¿vale? Es tipo checkbox, para que digáis de todos, porque a veces se puede colar. Imaginaos que tengáis el mismo mail, pero digáis, bueno, yo solo quiero de los 3 que me aparecen de duplicar, es decir, fusionar 2. De los 3 marco 2 y esos 2 que has marcado te los va a fusionar en un único registro. Entonces, a partir de aquí, lo que te hace es que cuando ya has marcado los 2, 3 o 4 registros que tú quieres fusionar, es decir, unificar en uno solo, te presenta en modo columnas los valores que cada uno, si por ejemplo son 2 solamente los que se han duplicado, te aparecerán 2 columnas, ¿vale? Donde te pondrán los valores de los campos y los valores de los campos emparejados. Es decir, si imaginaros, para que lo conceptéis, pondrá número de teléfono. En el registro 1 a lo mejor no tenéis el número de teléfono, pero en el registro 2 sí que está el número de teléfono. Por ejemplo, DNI. El DNI en el registro 1, he dicho antes que estaba, vamos a ver, para que no me pierda, repito. El registro 1, el teléfono lo tiene, pero el registro 2 no lo tiene, es decir, el duplicado no lo tiene. En otro no tienes el email, el registro 1, pero el registro 2 sí que tiene el email, el email no, el DNI. Y en el registro 2 sí que tiene el DNI. Es decir, si os fijáis, tengo los datos, hay datos que están en un registro y otros en otro. Entonces, él automáticamente detecta esto lo hace muy bien, detecta qué campos están en un registro y qué campos están en otro, y si no están, es decir, si el registro no tiene una información y el registro 2 no la tiene, lo que hace es que coge del que la tiene, lógicamente. En el caso de que en ambos campos haya un valor, él te va a preguntar, oye, ¿cuál de los dos quieres respetar? Si los dos registros tienen números de teléfono y son diferentes, te va a decir, oye, ¿cuál quieres conservar? ¿Vale? Y tú eliges cuál de los dos, ¿vale? Entonces, esto viene muy bien porque lo que te va a permitir es limpiar muy eficientemente tu base de datos, ¿de acuerdo? Esta herramienta, esta funcionalidad os recomiendo que la ejecutéis, y aunque os dé un poco de pereza la primera vez, si tenéis muchos duplicados vale la pena que lo hagáis, porque una vez ya hayáis hecho, podéis luego lanzarla cada mes o cada X tiempo y no os va a costar nada mantener vuestra base de datos unificada. Además, un tema muy importante, y es que no solamente es que pase los datos, se me olvidaba decirlo, no es que solamente pase los datos, sino que además vais a poder, o sea, todos los documentos adjuntos, notas y servicios que tenga, toda esta información adjunta la va a unificar también, ¿vale? Eso es muy importante que lo sepáis, si tiene oportunidades, todo eso se va a unificar en un único registro, ¿vale? Eso es muy importante porque al final se te queda todo súper bien organizado. No vais a perder trazabilidad ninguna, ¿vale? A la hora de unificar. Voy a ir acelerando porque ya me he pasado de tiempo. Es verdad que hoy el podcast, en la parte de introducción, he hecho quizá una introducción un poquito más larga de lo habitual, pero es que tenía que hacerlo. Así que, para ir terminando, lo que voy a hablar es de la última opción, que esto solamente está en posibles clientes, una de las actualizaciones masivas, que se llama conversión, ¿vale? Conversión en masa. ¿Esto para qué es? Ya hemos hablado en otros podcasts sobre qué es convertir un posible cliente en cuenta, contacto y oportunidad, ¿vale? Pues con esta función lo que podemos es convertir de manera masiva todos un grupo de posibles clientes en estos registros, en posible cliente, cuentas y contacto, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Pues si en algún momento necesitamos hacer 3, 4, 5, 6 conversiones o más, por el motivo que sea, de manera masiva, ¿vale? Es tan sencillo como eso, ¿vale? ¿Qué más? Ya lo he comentado antes, pero bueno, es que esto ya lo comenté antes simplemente por hacer un repaso final antes de despedirme, y es el tema del envío de correos, ¿vale? Acordaros que gracias a estas herramientas vais a poder enviar correos masivos de manera puntual. Acordaos de eso, voy a preparar una feria, voy a preparar voy a preparar un aviso o una nota importante, ¿vale? Y lo puedo lanzar masivamente a un grupo de registros específicos dentro del CRM, sin necesidad de, como decía, sin ninguna herramienta de mail marketing, es decir, puedo crear una segmentación puntual, ¿vale? Este tema de envíos masivos se suele utilizar mucho cuando hago una segmentación puntual. Si tuviese una segmentación fija que yo quisiera para notificar cosas, porque el tema de mail marketing está más preparado, o sea, está más enfocado hacia
pues no sé cómo deciros, captación, información regular, de novedades, un poco lo que os he dicho yo del newsletter del blog de Píldoras. Es decir, eso sería, yo lo hago con Zoho Campaign, es decir, es una actualización semanal. Esto está más pensado para imaginaros que yo digo, ostras, pues resulta que yo tengo una serie de clientes, la gente que está suscrita, y quiero lanzar esa encuesta que os preguntaba. Por ejemplo, esa encuesta, lo que os he dicho antes, esa encuesta que yo os pregunto, oye, ¿qué cursos os interesa que lancemos antes? Pues yo eso no lo hago desde Zoho Campaigns, ¿vale? Eso es una cosa puntual, es un envío masivo, ¿vale? Y es puntual. Se me ha ocurrido hacerlo y lo lanzo. Situaciones en las que utilizo el otro sistema que es el correo programado masivo, el correo masivo programado. ¿Qué es? Pues por repetir un poco el ejemplo, que creo que es muy claro. Yo tengo un negocio en el que sé que en unas fechas concretas tengo que lanzar una serie de información o de avisos. Pues puedo prepararme esa segmentación, ¿vale? Puedo decir a todos los clientes que cumplan estas condiciones, les voy a enviar esta plantilla de correo electrónico. Os recomiendo también que escuchéis el podcast en el que hablaba sobre las plantillas de correo electrónico. Os pondré en las notas del programa estos dos enlaces, ¿vale? Para que lo tengáis a mano. Pero os recomiendo que busquéis en el blog, en el podcast, ¿vale? Esto. Bueno, también os digo que una de las novedades que no he comentado al principio es que uno de los cambios también importantes a nivel de estructura es que ahora podéis acceder a los podcasts directamente con pildoracrm.com, ¿vale? pildoracrm.com/podcast, ¿vale? Y /blog al blog y /contactar a contactar, ¿vale? Y con esto ya me despido, que se ha hecho un poco largo, y simplemente recordaros que estaré encantado de que me deis una valoración 5 estrellas, y así como pues cualquier reseña que podáis hacer en iTunes, puesto que me ayuda muchísimo. Agradeceros a todos aquellos que habéis hecho ya vuestras reseñas, también en iVoox, ¿de acuerdo? Y en YouTube recordaros que también está el canal de Píldoras para Zoho CRM, que podéis semanalmente consultar los nuevos vídeos cortitos que se están creando, ¿de acuerdo? Venga, pues nada más, nos vemos la próxima semana.